El sonido de la lluvia golpeando contra el pavimento era lo único que Zephyr Nightshade podía escuchar mientras caminaba apresuradamente por las calles de la ciudad. Era una noche fría de otoño, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que su abrigo ondeara a su alrededor. Zephyr mantenía la cabeza gacha, tratando de protegerse de la lluvia que caía implacablemente. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño objeto oscuro tirado en la acera, casi oculto por las sombras de un edificio cercano. Zephyr se detuvo, su curiosidad superando momentáneamente su deseo de llegar a casa y secarse. Se acercó y se agachó para examinar el objeto más de cerca. Era una cartera de cuero negro, empapada por la lluvia pero aún en buenas condiciones. Zephyr la recogió, mirando a su alrededor para ver si podía identificar a su dueño. La calle estaba desierta. Todos los transeúntes habían buscado refugio de la tormenta. Por un momento, Zephyr consideró simplemente dejar la cartera donde la había encontrado. Después de todo, no era su problema. Tenía suficientes preocupaciones propias como para involucrarse en los asuntos de un extraño. Pero algo dentro de él, una voz que sonaba sospechosamente como la de su madre, le recordó la importancia de hacer lo correcto. Con un suspiro, Zephyr metió la cartera en el bolsillo interior de su abrigo y continuó su camino hacia casa. Ya la examinaría una vez que estuviera seco y cómodo. El pequeño apartamento de Zephyr era un refugio acogedor del frío y la lluvia. Colgó su abrigo empapado en el perchero junto a la puerta y se dirigió directamente al baño para secarse con una toalla. Una vez que se hubo cambiado por ropa seca y cómoda, se sentó en su sofá desgastado y sacó la cartera. Con cuidado, Zephyr abrió la cartera y comenzó a examinar su contenido. Había algunas tarjetas de crédito, algo de efectivo y una identificación. Zephyr tomó la identificación y la examinó bajo la luz de la lámpara. El nombre en la tarjeta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Orion Nightshade. Zephyr sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No podía ser. Después de todos estos años, después de todo lo que había pasado, ¿así es como el destino decidía reunirlos? Orion Nightshade, su padre, el hombre que los había abandonado a él y a su madre hace 15 años, sin una palabra de explicación, sin una mirada atrás. Zephyr dejó caer la identificación como si le quemara los dedos. Toda una vida de emociones reprimidas amenazaba con desbordarse. Rabia, dolor, confusión. Todo mezclado en un torbellino que amenazaba con consumirlo. Durante años, Zephyr había imaginado este momento. Había fantaseado con encontrarse con su padre, con confrontarlo, con exigirle respuestas. Pero ahora que la oportunidad estaba literalmente en sus manos, no sabía qué hacer. Podría simplemente ignorarlo. Podría tirar la cartera a la basura y pretender que nunca la había encontrado. Nadie lo sabría, nadie lo culparía. Pero incluso mientras ese pensamiento cruzaba por su mente, Zephyr sabía que no podía hacerlo. Por mucho que quisiera negar el vínculo que lo unía a Orion, por mucho que quisiera borrar el pasado, no podía. Con manos temblorosas, Zephyr volvió a tomar la identificación. La dirección listada estaba en el otro lado de la ciudad, en un barrio que Zephyr apenas conocía. ¿Debería ir allí? ¿Debería llamar primero? ¿O tal vez sería mejor simplemente enviar la cartera por correo y evitar cualquier contacto directo? Zephyr se pasó una mano por el cabello, frustrado. ¿Por qué tenía que ser tan complicado? ¿Por qué no podía simplemente hacer lo que haría con la cartera de cualquier otra persona? Pero sabía la respuesta, porque esto no era cualquier otra persona. Era Orion. Era su padre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de debate interno, Zephyr tomó una decisión. Iría a la dirección listada en la identificación, devolvería la cartera en persona, y si Orion estaba allí, bueno, ya lidiaría con eso cuando llegara el momento. La noche había dado paso a una mañana gris y nublada, cuando Zephyr salió de su apartamento al día siguiente. Había dormido poco, su mente dando vueltas con recuerdos y preguntas sin respuesta. Ahora, con la cartera de Orion segura en el bolsillo de su chaqueta, se dirigió hacia la estación de metro más cercana. El viaje al otro lado de la ciudad
fue un borrón de estaciones y rostros desconocidos. Zephyr apenas notó el paso del tiempo, perdido en sus pensamientos y en los recuerdos que no podía evitar revivir. Recordó la última vez que había visto a Orion. Zephyr tenía apenas 10 años. Había sido una mañana como cualquier otra. Su madre le estaba preparando el desayuno antes de la escuela y Orion estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. Nada parecía fuera de lo común. Zephyr recordaba haber besado a su madre en la mejilla antes de salir y cómo Orion le había revuelto el cabello cariñosamente, diciéndole que tuviera un buen día en la escuela. Esa fue la última vez que Zephyr vio a su padre. Cuando regresó de la escuela esa tarde, su madre estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Orion se había ido. No había dejado una nota, no había dado una explicación. Simplemente había desaparecido de sus vidas. El sonido del conductor anunciando su parada sacó a Zephyr de sus recuerdos. Se bajó del metro y subió las escaleras hacia la calle, parpadeando ante la luz del día. La dirección lo llevó a un edificio de apartamentos de aspecto modesto. No era el tipo de lugar donde Zephyr hubiera imaginado que viviría Orion. En sus fantasías infantiles, siempre había imaginado a su padre viviendo una vida glamorosa y emocionante, algo que justificara haberlos abandonado. Ver este edificio ordinario, con su pintura desconchada y sus ventanas sucias, de alguna manera hacía que todo fuera peor. Zephyr se quedó parado frente al edificio durante varios minutos, reuniendo el coraje para entrar. Finalmente, con un profundo suspiro, se acercó a la puerta y presionó el botón del intercomunicador junto al nombre Nightshade. Hubo un largo momento de silencio, y Zephyr comenzó a preguntarse si tal vez Orion no estaba en casa. Tal vez esto era una señal de que debería irse, que debería olvidar todo este asunto. Pero entonces, el intercomunicador crepitó a la vida. ¿Sí? La voz que salió era áspera y cansada, pero Zephyr la reconoció instantáneamente. Era una voz que había escuchado en sus sueños y en sus pesadillas durante los últimos 15 años. Por un momento, Zephyr no pudo hablar. Su garganta se cerró y sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Orion podría escucharlo a través del intercomunicador. ¿Hola? La voz de Orion sonó de nuevo, esta vez con un toque de impaciencia. Zephyr se aclaró la garganta. Yo encontré su cartera. Estoy aquí para devolverla. Hubo una pausa, y luego el zumbido de la puerta al desbloquearse. Cuarto piso, apartamento 4C, dijo Orion, antes de que la línea se cortara. Zephyr entró al edificio, su corazón latiendo cada vez más rápido con cada paso que daba. El ascensor estaba fuera de servicio, así que tomó las escaleras, agradecido por la oportunidad de retrasar un poco más el encuentro inevitable. Cuando llegó al cuarto piso, Zephyr se detuvo frente a la puerta del apartamento 4C. Levantó la mano para tocar, pero se detuvo a medio camino. ¿Estaba realmente listo para esto? ¿Qué diría? ¿Qué haría Orion cuando lo viera? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió, y allí, de pie frente a él, estaba Orion Nightshade. El tiempo no había sido amable con Orion. Su cabello, antes negro como el de Zephyr, ahora estaba salpicado de gris. Había arrugas alrededor de sus ojos y boca que Zephyr no recordaba, y parecía haber perdido peso. Pero sus ojos, esos ojos azules que Zephyr había heredado, seguían siendo los mismos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Se miraron el uno al otro, dos extraños unidos por la sangre y separados por el tiempo. Fue Orion quien rompió el silencio. Zephyr, dijo, su voz apenas un susurro. Eres tú. Zephyr sintió que su garganta se cerraba de nuevo. Quería gritar, quería llorar, quería dar media vuelta y salir corriendo. En lugar de eso, metió la mano en su bolsillo y sacó la cartera. Encontré esto, dijo, su voz sorprendentemente firme. Pensé que debería devolverla. Orion miró la cartera y luego de vuelta a Zephyr, como si no pudiera decidir cuál era más importante. Gracias, dijo finalmente, tomando la cartera con manos temblorosas. Yo
¿Quieres pasar? Una parte de Zephyr quería decir que no. Quería entregar la cartera e irse, mantener la distancia que había existido entre ellos durante tanto tiempo. Pero otra parte, una parte que había estado esperando este momento durante 15 años, lo empujó a asentir. Orion se hizo a un lado, permitiendo que Zephyr entrara al apartamento. Era un espacio pequeño y desordenado, con libros y papeles esparcidos por todas partes. Había una pequeña cocina a un lado y un sofá gastado frente a una televisión antigua. No era para nada como Zephyr había imaginado que viviría su padre. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Orion, cerrando la puerta detrás de ellos. Tengo café, o puedo hacer té si prefieres. Estoy bien, respondió Zephyr, aún de pie incómodamente en medio de la sala. Orion asintió, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Zephyr reconoció como propio. Siéntate, por favor, dijo, señalando el sofá. Zephyr se sentó en el borde del sofá, tenso como la cuerda de un arco. Orion tomó asiento en una silla frente a él, la cartera aún en sus manos. Ha pasado mucho tiempo, dijo Orion suavemente. Zephyr se sentó en el borde del sofá, tenso como la cuerda de un arco. Orion tomó asiento en una silla frente a él, la cartera aún en sus manos. Ha pasado mucho tiempo, dijo Orion suavemente. Zephyr sintió que la rabia que había estado conteniendo finalmente burbujeaba en la superficie. ¿Mucho tiempo?, repitió, su voz temblando ligeramente. 15 años para ser exactos. 15 años sin una palabra, sin una explicación. ¿Y todo lo que tienes que decir es que ha pasado mucho tiempo? Orion bajó la mirada, la culpa evidente en cada línea de su rostro. Lo sé, dijo en voz baja. Sé que no hay nada que pueda decir para justificar lo que hice. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó Zephyr, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Por qué nos dejaste? ¿Acaso no nos amabas lo suficiente? Orion levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Los amaba más que a nada en el mundo, dijo con voz ronca. Ese nunca fue el problema. Entonces, ¿cuál era el problema?, insistió Zephyr, porque desde donde yo estaba, parecía que simplemente decidiste que ya no querías ser parte de nuestra familia. Orion se pasó una mano por el rostro, pareciendo envejecer años en cuestión de segundos. Es complicado, Zephyr. Yo cometí errores terribles que pensé que los pondrían en peligro a ti y a tu madre si me quedaba. Zephyr frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de errores? Orion se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle abajo. Yo trabajaba para una empresa de construcción en ese entonces, ¿recuerdas? Zephyr asintió, aunque Orion no podía verlo. Lo que no sabías, lo que nadie sabía, era que la empresa estaba involucrada en actividades ilegales, lavado de dinero, sobornos, ese tipo de cosas. Al principio no me di cuenta, pero cuando lo descubrí, ya estaba demasiado involucrado. Zephyr escuchaba en silencio, su mente luchando por procesar esta nueva información. Intenté salirme, continuó Orion, pero me amenazaron, no solo a mí, sino a ti y a tu madre también. Me dijeron que si hablaba, si intentaba delatarlos, ustedes pagarían el precio. Se volvió para mirar a Zephyr, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Así que hice lo único que pensé que podría protegerlos. Me fui. Desaparecí. Pensé que si cortaba todos los lazos con ustedes, estarían a salvo. Zephyr se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Una parte de él quería creer a Orion, quería aceptar esta explicación y perdonarlo. Pero otra parte, la parte que había crecido sin un padre, que había visto a su madre llorar noches enteras, se resistía. ¿Y nunca se te ocurrió que podríamos haber enfrentado esto juntos?, preguntó finalmente Zephyr, su voz apenas un susurro. ¿Que tal vez habríamos preferido enfrentar el peligro contigo que vivir con el dolor de tu abandono? Orion cerró los ojos,
como si las palabras de Zephyr le causaran dolor físico. «Lo sé», dijo suavemente. «He vivido con ese arrepentimiento cada día desde que me fui, pero en ese momento estaba aterrorizado. Solo podía pensar en manteneros a salvo, sin importar el costo». Zephyr se levantó del sofá. La tensión en su cuerpo era casi insoportable. «¿Y después? ¿Cuándo el peligro pasó? ¿Por qué no volviste entonces?» Orion volvió a sentarse, pareciendo desinflarse en la silla. «La verdad es que, para cuando todo se resolvió, habían pasado años. Me convencí a mí mismo de que era demasiado tarde, que les había hecho demasiado daño, que estarían mejor sin mí. Además, tenía miedo. Miedo de enfrentar lo que había hecho, miedo de ver el dolor que había causado en tus ojos y en los de tu madre». Zephyr sintió una mezcla de emociones contradictorias arremolinándose en su interior. Rabia por los años perdidos, dolor por el sufrimiento que habían experimentado, pero también una pizca de comprensión que no quería admitir. «¿Y ahora qué?», preguntó Zephyr, su voz cargada de emociones contenidas. «¿Qué se supone que debo hacer con toda esta información? ¿Esperas que simplemente te perdone y que volvamos a ser una familia feliz?» Orion negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. «No, Zephyr, no espero nada. No tengo derecho a esperar nada de ti. El hecho de que estés aquí, que hayas decidido devolverme la cartera en persona, eso es más de lo que merezco». Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Zephyr miró alrededor del pequeño apartamento, notando por primera vez los detalles que había pasado por alto antes. Había una foto enmarcada en una estantería cercana. Se acercó para verla mejor y sintió que su corazón daba un vuelco. Era una foto de él y su madre, tomada poco antes de que Orion los dejara. «La has tenido todo este tiempo», murmuró Zephyr, más para sí mismo que para Orion. Orion asintió. «Nunca los olvidé, Zephyr, ni por un solo día. Esa foto era lo único que me quedaba de ustedes, lo único que me recordaba que alguna vez tuve una familia». Zephyr sintió que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a caer. «Nos hiciste tanta falta», dijo, su voz quebrándose. «Hubo tantas veces en las que te necesité, cuando me gradué de la escuela secundaria, cuando entré a la universidad, cuando conseguí mi primer trabajo. Y mamá, ella nunca dejó de esperarte, ¿sabes? Incluso después de todos estos años, todavía mira a la puerta a veces, como si esperara que entraras en cualquier momento». Orion se levantó de su silla y dio un paso hacia Zephyr, su mano extendida como si quisiera tocarlo, consolarlo. Pero se detuvo a medio camino, inseguro de si el gesto sería bienvenido. «Lo siento tanto, Zephyr», dijo, su propia voz quebrada por la emoción. «Si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, lo haría en un instante. Daría cualquier cosa por borrar el dolor que les he causado». Zephyr miró a su padre. Realmente lo miró, por primera vez desde que entró en el apartamento. Vio el arrepentimiento en sus ojos, el dolor y la soledad que habían dejado su huella en cada arruga de su rostro. Y por un momento, por un breve instante, sintió que la muralla que había construido alrededor de su corazón comenzaba a agrietarse. «No puedes cambiar el pasado», dijo Zephyr suavemente. Tal vez podamos hacer algo con el futuro». Los ojos de Orion se iluminaron con una chispa de esperanza. «¿Qué quieres decir?». Zephyr tomó una respiración profunda, sorprendido por las palabras que estaba a punto de decir. «No puedo prometer que te perdonaré, al menos no ahora. Hay demasiado dolor, demasiados años perdidos, pero estoy dispuesto a intentarlo, a conocerte de nuevo, a ver si podemos reconstruir algo de lo que perdimos». Orion pareció quedarse sin aliento por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Zephyr, yo no sé qué decir. Eso es más de lo que merezco, más de lo que jamás esperé». «No lo hago solo por ti», aclaró Zephyr. «Lo hago por mí, por mamá, por la familia que fuimos una vez. Y no será fácil. Tendrás que ganarte nuestra confianza de nuevo, demostrar que realmente has cambiado».
Orion asintió fervientemente. Lo haré lo que sea necesario. Solo, gracias por darme esta oportunidad. Zephyr asintió, sintiéndose emocionalmente agotado, pero también, sorprendentemente, un poco más ligero. Como si un peso que había estado cargando durante años finalmente comenzara a aligerarse. Deberíamos hablar con mamá, dijo Zephyr después de un momento. Ella merece saber la verdad, merece tener la opción de decidir si quiere que vuelvas a su vida. Orion palideció visiblemente ante la idea, pero asintió. Tienes razón, le debo eso y mucho más. ¿Crees que querrá verme? Zephyr se encogió de hombros. No lo sé, han pasado muchas cosas en 15 años, pero si yo estoy dispuesto a darte una oportunidad, creo que ella también lo estará. Siempre fue más comprensiva que yo. Tu madre siempre tuvo un corazón de oro, dijo Orion con una sonrisa nostálgica. Zephyr sacó su teléfono del bolsillo. La llamaré. Le diré que venga aquí. Creo que es mejor si hacemos esto ahora, antes de que perdamos el valor. Orion asintió, el nerviosismo evidente en su rostro. Está bien. Y Zephyr, gracias. Por la cartera, por escucharme, por todo. Zephyr miró a su padre por un largo momento antes de asentir. Luego, tomó una respiración profunda y marcó el número de su madre. Mientras esperaban la llegada de Aurora, la madre de Zephyr, el ambiente en el pequeño apartamento estaba cargado de tensión y anticipación. Zephyr se paseaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, mientras Orion permanecía sentado, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. ¿Crees que debería preparar algo?, preguntó Orion de repente, rompiendo el silencio. ¿Tal vez hacer café o té? Zephyr lo miró, sorprendido por la pregunta tan mundana en una situación tan extraordinaria. Supongo que el café no estaría mal, respondió después de un momento. Orion se levantó, aparentemente agradecido por tener algo que hacer. Mientras se movía por la pequeña cocina, preparando la cafetera, Zephyr no pudo evitar notar lo familiar que era el movimiento. Recordó mañanas de su infancia, despertando con el aroma del café que su padre preparaba. El sonido del timbre los sobresaltó a ambos. Zephyr miró a Orion, quien había palidecido visiblemente. «Yo abriré», dijo Zephyr, dirigiéndose a la puerta. Cuando abrió, su madre estaba allí, con una expresión de confusión y preocupación en su rostro. «Zephyr, cariño, ¿qué sucede? ¿Sonabas tan extraño por teléfono?» Su voz se apagó cuando miró más allá de Zephyr y vio a Orion de pie en la cocina. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Aurora se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el hombre que había desaparecido de su vida 15 años atrás. «Orion», susurró, su voz apenas audible. Orion dio un paso adelante, sus manos temblando visiblemente. «Aurora», dijo, su voz cargada de emoción. «Yo lo siento tanto». Aurora miró a Zephyr, la confusión evidente en sus ojos. «¿Qué está pasando aquí?» Zephyr tomó suavemente el brazo de su madre y la guió dentro del apartamento, cerrando la puerta detrás de ellos. «Es una larga historia, mamá. Creo que deberías sentarte». Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones, mientras Zephyr y Orion relataban los eventos que habían llevado a este momento. Aurora escuchó en silencio, sus ojos moviéndose entre su hijo y su exmarido, su expresión una mezcla de shock, dolor y algo que Zephyr no podía identificar completamente. Cuando terminaron de hablar, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Aurora se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Su reflejo en el cristal mostraba lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. 15 años, dijo finalmente, su voz quebrada. 15 años de preguntarme qué había hecho mal, qué podría haber hecho diferente. 15 años de ver a nuestro hijo crecer sin su padre. Orion dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando Aurora levantó una mano. «No», dijo ella, volviéndose para enfrentarlo. «No te atrevas a acercarte a mí ahora. No tienes idea de lo que hemos pasado». «Mamá», intervino Zephyr suavemente.
Sé que es mucho para procesar. Créeme, yo también estoy lidiando con todo esto. Pero creo que deberíamos al menos escuchar lo que papá tiene que decir. Aurora miró a su hijo, una mezcla de orgullo y dolor en sus ojos. Siempre fuiste el más fuerte de nosotros, Zephyr, incluso cuando eras pequeño. Se volvió hacia Orion, sus ojos endureciéndose. Habla, dime por qué demonios pensaste que abandonarnos era la mejor opción. Orion comenzó a hablar, su voz temblando al principio pero ganando fuerza a medida que relataba su historia. Les contó sobre las amenazas, sobre su miedo, sobre los años de soledad y arrepentimiento. Cuando terminó, Aurora se dejó caer en una silla, pareciendo agotada. «Todo este tiempo», murmuró. «Todo este tiempo pensé que simplemente habías dejado de amarnos». «Nunca», dijo Orion con fervor. «Nunca dejé de amarlos. Ustedes son todo para mí». Aurora lo miró, sus ojos buscando algo en su rostro. «¿Por qué ahora, Orion? ¿Por qué después de tanto tiempo?» Orion miró a Zephyr antes de responder. «No fue planeado. Zephyr encontró mi cartera y decidió devolverla. Fue el destino, supongo». Aurora soltó una risa sin humor. «El destino. Qué conveniente». Se produjo otro silencio incómodo. Zephyr miraba entre sus padres, sintiendo el peso de 15 años de ausencia, dolor y preguntas sin respuesta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. Aurora suspiró profundamente. «No lo sé, cariño. Esto es demasiado para procesar de una sola vez». «Lo entiendo», dijo Orion suavemente. «No espero que me perdonen de inmediato. Sé que lo que hice, sé que causé un daño irreparable. Pero si me dieran la oportunidad, me gustaría intentar arreglar las cosas. O al menos, comenzar a hacerlo». Aurora y Zephyr intercambiaron una mirada. Había tanto sin decir entre ellos, tantas emociones complejas. «No será fácil», dijo Aurora finalmente. «Han pasado muchas cosas en 15 años, Orion. No podemos simplemente volver a como eran las cosas antes». «Lo sé», respondió Orion. «No espero que lo hagamos. Solo quiero la oportunidad de ser parte de sus vidas de nuevo, de cualquier forma que me permitan». Zephyr miró a su madre, viendo la lucha interna reflejada en sus ojos. Finalmente, tomó una decisión. «Creo que deberíamos intentarlo», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo con sus palabras. «No por ti», añadió, mirando a Orion, «sino por nosotros, por la familia que fuimos una vez y por la que podríamos ser ahora». Aurora miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Zephyr, cariño, no tienes que hacer esto si no quieres. No tienes ninguna obligación». Zephyr negó con la cabeza. «Lo sé, mamá, pero creo que necesitamos esto. Necesitamos respuestas. Necesitamos cerrar este capítulo de nuestras vidas, sea cual sea el resultado». Aurora asintió lentamente. Luego se volvió hacia Orion. «No te estoy perdonando», dijo con firmeza, «pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva esto. Por Zephyr y por mí misma». Orion asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias», dijo suavemente. «Les prometo que haré todo lo posible para ganarme su confianza de nuevo». Los tres se quedaron en silencio por un momento, el peso de la decisión que acababan de tomar flotando en el aire entre ellos. Fue Zephyr quien finalmente rompió el silencio. «Bueno», dijo, con una pequeña sonrisa. «Supongo que esto significa que tendremos mucho de qué hablar en las próximas cenas familiares». Aurora soltó una risa sorprendida, y hasta Orion esbozó una sonrisa temblorosa. La tensión en la habitación pareció disminuir ligeramente. «Hablando de cenas», dijo Aurora mirando su reloj, «es casi la hora de cenar, y dada la magnitud de esta reunión, creo que todos podríamos usar algo de comida». «¿Podríamos pedir algo?», sugirió Orion tímidamente. «Conozco un buen lugar de comida china cerca de aquí». Zephyr y Aurora intercambiaron una mirada. «La comida china siempre fue tu favorita», dijo Aurora suavemente.
Todavía lo es, respondió Orion con una sonrisa nostálgica. Bueno, supongo que algunas cosas nunca cambian, dijo Zephyr. Comida china suena bien. Mientras Orion buscaba el menú y hacía la llamada para hacer el pedido, Zephyr se encontró reflexionando sobre los giros inesperados que había dado su vida en las últimas 24 horas. Había salido de su casa la noche anterior para un simple paseo bajo la lluvia y había terminado redescubriendo a su padre perdido hace mucho tiempo. Miró a su madre, que estaba ayudando a Orion a buscar platos y cubiertos en la pequeña cocina. Había tensión en su interacción, sí, pero también había una familiaridad que 15 años de separación no habían logrado borrar completamente. Zephyr sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. Habría discusiones difíciles, momentos de duda y probablemente más lágrimas. Pero mientras observaba a sus padres moverse juntos en la cocina, sintió una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez, esta cartera perdida no solo había reunido a una familia rota, sino que también había abierto la puerta a un nuevo comienzo. Un comienzo donde el perdón, aunque difícil, no era imposible, y donde el amor, a pesar de haber sido probado y estirado hasta casi romperse, aún tenía la fuerza para unirlos de nuevo. Mientras esperaban que llegara la comida, los tres se sentaron en la pequeña sala de estar, un silencio incómodo cayendo sobre ellos nuevamente. Zephyr se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que habían hablado, aún había tanto por decir. Entonces, comenzó, buscando romper la tensión. ¿Qué has estado haciendo todos estos años, papá? Orion pareció sorprendido por la pregunta, como si no esperara que Zephyr mostrara interés en su vida. Bueno, después de irme, pasé unos años moviéndome de un lugar a otro. Trabajé en lo que pude, construcción, mantenimiento, incluso fui mesero por un tiempo. Eventualmente, me establecí aquí y conseguí un trabajo como conserje en una escuela local. ¿Conserje?, preguntó Aurora, la sorpresa evidente en su voz. Pero tú eras ingeniero. Orion asintió, una sonrisa triste curvando sus labios. Lo sé, pero después de todo lo que pasó, bueno, digamos que mis opciones eran limitadas. Además me gusta trabajar en la escuela. Los niños me recuerdan a ti, Zephyr, cuando eras pequeño. Zephyr sintió una punzada de dolor ante esas palabras. Tantos momentos perdidos, tantas oportunidades desperdiciadas. Pero también sintió una chispa de algo más: comprensión. Por primera vez, comenzó a ver a Orion no solo como el padre que los había abandonado, sino como un hombre que había cometido errores y estaba tratando de vivir con las consecuencias. ¿Y tú, Zephyr?, preguntó Orion con cautela. ¿Qué has estado haciendo? ¿Tu madre mencionó que te graduaste de la universidad? Zephyr asintió. Sí, estudié ingeniería, como tú. Ahora trabajo en una empresa de tecnología. Es un buen trabajo, aunque a veces puede ser estresante. Orion sonrió, el orgullo brillando en sus ojos. Ingeniería. Siempre supe que harías grandes cosas, Zephyr. Aurora, que había estado escuchando en silencio, de repente se levantó. Voy a ver si puedo hacer algo de té, dijo, su voz temblorosa. Se dirigió rápidamente a la cocina, pero no antes de que Zephyr viera las lágrimas en sus ojos. Zephyr se levantó para seguirla, pero Orion lo detuvo con una mano en su brazo. Déjame ir a mí, dijo suavemente. Por favor. Después de un momento de duda, Zephyr asintió. Observó cómo Orion se dirigía a la cocina, donde Aurora estaba de pie frente al fregadero, sus hombros temblando ligeramente. Aurora, dijo Orion suavemente, acercándose a ella pero manteniéndose a una distancia respetuosa. Lo siento, sé que esto es difícil para ti. Aurora se volvió para mirarlo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. ¿Tienes idea de cuántas veces soñé con este momento?, dijo, su voz quebrada por la emoción. ¿Cuántas veces imaginé que volvías, que nos explicabas todo, que volvíamos a ser una familia? Y ahora que está sucediendo,
No sé cómo manejarlo. Orion dio un paso tentativo hacia ella. Lo sé, dijo suavemente. Sé que he causado un daño incalculable, y entiendo si nunca puedes perdonarme completamente. Pero quiero que sepas que nunca, ni por un solo día, dejé de amarte a ti o a Zephyr. Aurora lo miró, sus ojos buscando algo en su rostro. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Orion bajó la mirada, la vergüenza evidente en su postura. Miedo, admitió. Miedo de enfrentar lo que había hecho, miedo de que me odiaran. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Pero ahora veo que fue el error más grande de mi vida. No solo irme, sino no haber tenido el coraje de volver antes. Aurora asintió lentamente, procesando sus palabras. Luego, para sorpresa de ambos, dio un paso adelante y tomó la mano de Orion. No será fácil, dijo. Hay mucho dolor, mucha historia entre nosotros, pero tal vez podamos intentar construir algo nuevo, por Zephyr y por nosotros mismos. Orion apretó suavemente su mano, lágrimas brillando en sus ojos. Eso es más de lo que merezco y más de lo que jamás esperé. Gracias, Aurora. Desde la sala cristal, Zephyr observaba la escena con una mezcla de emociones. Ver a sus padres juntos después de tanto tiempo era surrealista, pero también despertaba en él una esperanza que no sabía que aún tenía. El sonido del timbre rompió el momento. Debe ser la comida, dijo Zephyr, levantándose para abrir la puerta. Mientras Zephyr pagaba al repartidor y traía las bolsas de comida a la cocina, Aurora y Orion se separaron, ambos limpiando discretamente las lágrimas de sus ojos. Bueno, dijo Zephyr, tratando de aligerar el ambiente. Supongo que esta será nuestra primera cena familiar en 15 años. Aurora soltó una risa suave. Supongo que sí, cariño. Los tres se movieron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, distribuyendo los contenedores de comida y los palillos. Había una familiaridad en sus movimientos, como si una parte de ellos recordara cómo ser una familia, incluso después de tanto tiempo. Mientras comían, la conversación fluyó más fácilmente. Hablaron de sus trabajos, de sus vidas, llenando los vacíos de los años perdidos. Zephyr contó anécdotas de la universidad, haciendo reír a sus padres. Orion compartió historias de los niños en la escuela donde trabajaba. Aurora habló sobre su trabajo como enfermera y cómo la había ayudado a mantenerse fuerte durante los años difíciles. A medida que la noche avanzaba, Zephyr sintió que algo cambiaba en el aire. No era que todo estuviera perdonado y olvidado. El dolor y la pérdida de los últimos 15 años no podían borrarse en una sola noche, pero había un sentimiento de posibilidad, como si tal vez pudieran construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que una vez tuvieron. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Zephyr se encontró reacio a hacerlo. Podríamos hacer esto de nuevo, sugirió tentativamente. Tal vez la próxima semana. Orion lo miró con esperanza. Me encantaría eso, dijo suavemente. Aurora asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. Creo que sería bueno, acordó. En la puerta hubo un momento de duda antes de que Zephyr diera un paso adelante y abrazara a Orion. Fue un abrazo breve y un poco incómodo, pero lleno de significado. Gracias por devolverme la cartera, dijo Orion cuando se separaron. Y por mucho más que eso. Zephyr asintió, sin confiar en su voz para hablar. Luego, él y Aurora se fueron, dejando a Orion en la puerta de su apartamento, viéndolos marcharse. Mientras caminaban hacia el auto, Aurora tomó la mano de Zephyr. Estoy orgullosa de ti, cariño, dijo suavemente, por cómo has manejado todo esto. Zephyr apretó su mano. Gracias, mamá, y gracias por estar dispuesta a intentarlo también. Se detuvieron junto al auto, mirando hacia el edificio donde Orion vivía. ¿Crees que funcionará?, preguntó Zephyr. ¿Crees que podremos ser una familia de nuevo? Aurora siguió su mirada. No lo sé, cariño, pero creo que vale la pena intentarlo. Mientras se alejaban en el auto,
Zephyr reflexionó sobre los eventos de los últimos 2 días. Había salido a dar un paseo bajo la lluvia y había terminado redescubriendo a su padre perdido. Había devuelto una cartera y había recibido a cambio la posibilidad de reconstruir su familia. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, Zephyr se sentía esperanzado. La vida, pensó, a veces nos ofrece segundas oportunidades en los lugares más inesperados, y a veces, todo lo que necesitamos es el coraje para tomarlas. Mientras las luces de la ciudad pasaban junto a ellos, Zephyr hizo una promesa silenciosa. No desperdiciaría esta oportunidad. Trabajaría duro para sanar las heridas del pasado y construir un nuevo futuro, uno en el que su familia, aunque rota y recompuesta, pudiera encontrar la felicidad juntos una vez más. Y todo había comenzado con una simple cartera perdida en una noche lluviosa. Zephyr sonrió para sí mismo, pensando en lo extraños y maravillosos que pueden ser los giros del destino. Quizás, después de todo, algunas cosas perdidas están destinadas a ser encontradas.